¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. En medio de este escenario preeleccionario, y cuando ya están las campañas medias lanzadas y todos por todas partes y hay todo tipo de nuevas caras que están postulando, vamos a conversar con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Gracias por estar con nosotros. Una cara nueva también. Una cara nueva, una cara nueva. Oye, ¿nunca pasó por el Partido Socialista llevarte de candidato para esta elección? ¿Para parlamentario? Ok, partamos por parlamentario. Porque Es ya no posible. estás tú en el Congreso. No, pues estoy desde el 2014 fuera del Congreso. Por eso. Se acercó una persona un día a retarme en la calle. Usted no hace nada, me dijo. Y yo le pregunté, ¿y a qué se refiere usted, los parlamentarios? Yo le dije, hace 6 años que yo no soy parlamentario. Ah, disculpe, me dijo. Ah, usted es de los que hace, usted es de los que hace. Con lo cual comprobé de que el prestigio del Parlamento no estaba muy alto. Pero... Déjame preguntarte sobre eso, que es súper importante. ¿Qué tanto sientes tú en una democracia como las modernas, el prestigio de los políticos es algo que debe, nutrirse, es algo que debe tomarse en cuenta y no, ya, ganaste y haz tu pega y después vemos si es que hay renovación o no hay renovación? Sí. Bueno, yo creo que se ha producido un problema grave, que es la desconfianza hacia el sistema político. Sí. Ese problema es que la gente no cree, porque se exageraron las promesas y se plantearon expectativas que no se podían cumplir. Entonces, yo pienso que hay poca conciencia, que la primera tarea es recuperar la confianza. Sí. No es fácil, porque como hay que proponer cambios, porque el que no propone nada pierde, hay que saber proponer cuáles cambios son posibles, de manera de no provocar más desencanto en la gente. El sistema político chileno atraviesa por un desafío sin precedentes desde mi punto de vista. Recuperar la confianza de la ciudadanía. Ahora, cuesta recuperar la confianza cuando tú tienes compitiendo contigo un montón de gente que te dice, me elige a mí y yo pasado mañana tengo todos los inmigrantes fuera, pasado mañana yo resuelvo el problema de la delincuencia, pasado mañana usted empieza a ganar más. Eso en todos los sectores, no es un solo sector, pero es muy difícil. ¿Cómo lo reciben las personas eso? Eso está asociado al problema cultural de esta época, el individualismo. Sí. Lo que importa es ganar. Entonces una persona dice, yo voy a parar la inmigración. No tiene idea, no sabe cómo, pero lo dice. Porque ¿qué lo motiva? Tal vez ni siquiera se da cuenta que está mintiendo o que está haciendo una promesa que no se puede cumplir. Pero lo que él quiere es ganar. Ganar como sea. Entonces se dicen cosas que están fuera de la realidad. ¿Y eso no era así antes, Camilo, también? No, yo creo que el sistema político, no por una razón positiva, sino que por el dolor de la dictadura, por los sufrimientos, el sistema político del presidente Elwin, creo que eso se extendió también a Frei, duró 8 poquito con Lago y ya quedaba cuando poco llegó el con presidente Bachelet. Piñera ya llegó un poquito. Se extendió durante un buen periodo la necesidad de calcular qué es lo que se podía hacer. Eso tuvo como todas las cosas de la vida, eso tuvo un efecto negativo en la concertación, creo yo. Produjo conservadurismo. O sea, en la concertación se empezó a calcular demasiado y la sociedad estaba en condiciones de ir más adelante, de hacer cambios un poquito más profundos, de avanzar más de lo que la concertación se atrevía a proponer. Y entonces, obviamente, se produjo el agotamiento de la experiencia de la concertación. Exactamente este problema, pero al revés. O sea, se calculaba en exceso y se cayó entonces en una propuesta que estaba atrás de lo que la sociedad podía aceptar y a dónde se podía llegar. Y bueno, lógico, vino el péndulo para el otro lado y caímos en una etapa
en que claramente las promesas se escapan de las posibilidades de los que prometen de llevarlas a cabo. ¿Y por qué tú crees que llegó lo que tú llamas el péndulo? Es decir, una concertación que por lo menos incluso a personas de... Yo la defiendo en todo caso, claro. lo que estoy constatando nomás lo No que por yo eso. creo es lo que pasó. Pero incluso personas de derecha defienden Sí, claro. la concertación. ¿Por qué tú crees que eso no logró una continuidad en su propósito y se produjo esta lógica pendular donde llegó el presidente Piñera, después llegó la presidenta Bachelet, después llegó Piñera de nuevo, en fin? Claro, porque la derrota electoral, que era una derrota electoral, no más que eso, del 2009, se asoció a una derrota de proyecto político. Y entonces, después de la derrota, se quiso separar aguas completamente de la concertación. Yo todavía era parlamentario. El 2010, en el gobierno de Piñera, fue incluso presidente del Senado. Recuerdo a mis colegas senadores, no querían aparecer contaminados con lo que había sido la experiencia de la concertación, ¿no? La derrota electoral se exageró. ¿Por qué digo esto? Que fue una derrota electoral. Porque de su primera experiencia en Naciones Unidas volvió Bachelet. Volvió Bachelet a la elección. Sí. Y ganó ampliamente. O sea, no es que la experiencia anterior hubiera sido rechazada completamente por la ciudadanía. Lo que se había producido era una derrota electoral, que había que buscar sus causas y había que renovar el proyecto. Pero la idea de una amplia unidad para llevar a cabo los cambios que la sociedad necesitaba y saber cuáles eran los cambios posibles, la ciudadanía no la había enterrado, porque eligió a Bachelet ampliamente. Sí. Pero claro, ahí no supimos, o no se supo, yo no tuve responsabilidades, no se supo saber. Había la necesidad de una reforma tributaria, Sí. pero no que detuviera la economía. Ahí había que calcular bien lo que se requería. La reforma social más importante era la reforma de la educación. Yo creo que ahí está el logro más importante, la gratuidad de la educación superior. Pero paradojalmente no se comenzó por ahí, se comenzó por el fin al lucro, ¿no? ¿Qué es lo que significaba el fin al lucro? Terminar con el copago, con el financiamiento compartido en la enseñanza básica y media. Pero al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que el copago no lo paga el apoderado, pero lo paga el Estado. El Estado le paga a los sostenedores lo que antes pagaba el apoderado. Entonces, la primera sangría de recursos se produjo en la propia reforma educacional, una parte muy importante hacia los sostenedores privados. Y son más de 300, 400 millones de dólares en el año, es una cantidad muy grande de plata. Pero bueno, después vino la gratuidad, afortunadamente, que yo creo que es el logro más grande que hemos tenido en estos años. Y yo creo que en eso la concertación no se atrevió. Eso yo creo que tuvo que ser una tarea de la concertación antes. Y Camilo, Ya en Lago o Bachelet habían condiciones para una tarea tan grande como esa. y Camilo, ¿qué tanto lo que empieza a pasar en el mundo, empiezan a cambiar en otros países, en países bien importantes, que nosotros tenemos muchas conexiones con ellos, empiezan a cambiar los criterios ideológicos de quienes llegan a gobernar, empiezan a cambiar? ¿Qué tanto eso influye? ¿Qué tanto, o somos nosotros una especie como de burbuja cerrada en nuestras propias grandezas y pequeñeces? Algo de burbuja nos queda. Así, ¿ah? Claro, porque tú yo creo que este es el único país en que hay una candidata a presidenta que es militante del Partido Comunista como Janet Jara, y institucionalmente, en una junta nacional, en que cada uno vota con nombre y apellido, la democracia cristiana la respaldó. Por 2/3, además, una votación aplastante. O sea, Chile en eso continúa siendo un caso fuera de lo común. Pero en el crecimiento de las alternativas extremas, no, pues, también crecieron las alternativas extremas. Tanto es así que la UDI, que era tan compacta, ¿no?, sufrió la más gran decisión. Se fue Kast, que era diputado de la UDI, armó otro partido, y ese partido, según todos los antecedentes que hay, va a superar a la UDI en votación en las parlamentarias que son junto con las presidenciales de noviembre próximo. O sea, hubo una polarización en el escenario y creció la ultraderecha, como en muchos países de Europa,
y como también en los propios Estados Unidos. Ahora, ahí tú tienes una situación que es bien interesante porque voy al fondo de la pregunta anterior, que es, ¿qué tanto la política chilena se impregna también de lo que pasa en otros lados o tiene la capacidad de alguna manera aislar fenómenos extremos de derecha o de izquierda que pasen en otros países? Se impregna, pero no totalmente. Por ejemplo, en los años 60 en América Latina, la experiencia cubana era muy fuerte. En la juventud, en la intelectualidad. Se pensaba ya que el capitalismo está definitivamente agotado, en fin. Pero Allende inventó una vía chilena, igual. Claro, la extrema derecha la hundió con el golpe de Estado y las barbaridades que hubo después. Pero eso se reflejó en Chile no mecánicamente. Allende, claro, tuvo que luchar contra los que querían trasladar mecánicamente la experiencia cubana a Chile. Le costó al presidente, fue cuestionado por eso. Sí. Pero la vía chilena, él logró hacerla vivir, ¿no? Bueno, eso mismo tenemos que hacer ahora, pues nosotros no somos tenemos la cordillera, claro, eso es importante, somos una isla en la práctica, pero el mundo está unido, muchos hablan de la aldea global ahora, pero tenemos una realidad nacional que no podemos desconocer y hay que saber comprender, ¿no? Por ejemplo, el primer proceso constitucional, el que ganó la derecha y que fracasó en ese sentido porque no logró tener una nueva constitución, fue mucho más allá de lo que la sociedad chilena pensaba, ¿no? Por ejemplo, la crítica absoluta al extractivismo en el plano de la minoría, ¿no? Como que hay que eliminar eso. Es cierto que trae daño ambiental, eso es verdad. Es cierto que hay formas de superexplotación de los trabajadores que son inaceptables. Es cierto que no se pasa por encima de las comunidades locales, como en el proyecto que está a punto de implementarse allá en la región de Coquimbo. Pero Chile sin la gran minería del cobre no podría vivir. Lo dijo el presidente Eduardo Frei, es la viga maestra, lo dijo el presidente Salvador Allende, es el sueldo de Chile. Entonces, cuando se llevan las cosas, se absolutizan, se llevan al extremo, se cae en la caricatura de los fenómenos, se pierde. ¿Y tú sientes, Camilo Escalona, que con lo que tú estás diciendo en términos de la historia reciente de los dos rechazos a los proyectos constitucionales, ¿tú sientes que el país ha aprendido algo de eso? ¿O poco. se ha conversado? Se ha conversado poco. ¿Sí? Porque no hay nadie que esté dispuesto a perder. Sí. Todos quieren ganar. Es lo que comenzamos al inicio. Entonces, se produce la caricatura de la opinión del interlocutor. Así es muy difícil entenderse. Atravesamos por una etapa que no es nada fácil. Bueno, y desde ese punto de vista, fenómenos como, no digo crear una colisión junta, pero tú estuviste en el Congreso... 20 años. Claro, mucho tiempo. Mucho tiempo. Veces diputado o una senador. Claro, mucho tiempo. Y eso, el Congreso es por esencia un lugar donde potencialmente se pueden producir cosas, qué sé yo, estupendas o de repente no haber contacto con la oposición. Y nosotros desde ese punto de vista estamos en una posición donde, a ver, tú por allá, yo por acá, ¿no hay espacio para poder de alguna manera conversar? Yo creo que hubo, ¿no? Hubo. El primer proceso constituyente fue fruto de un acuerdo. Una vez que este fracasó, el presidente Boric tuvo la voluntad de hacer un segundo proceso, junto con el entonces presidente del Senado, hoy ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Yo olfateaba que era muy pronto, que no había pasado el tiempo suficiente para que las cosas maduraran, pero la voluntad del presidente fue muy fuerte y se logró un acuerdo, ¿no? Se constituyó un grupo de trabajo y propuso un segundo proceso constituyente. Yo creo que era muy pronto, por eso no resultó, ¿no? Se pasó al otro lado.
Los republicanos ganaron los 2/3, impusieron lo que ellos querían, desconocieron lo que era la realidad del país y perdieron el plebiscito. O sea, los dos plebiscitos rechazaron lo que las respectivas asambleas propusieron. Sí. ¿Ah? Entonces, quedamos igual. Quedamos en el año 2005, cuando el Parlamento aprobó las reformas que propuso Ricardo Lagos, ¿no? O sea, con la Constitución del 80 reformada, sin senadores vitalicios, sin senadores designados, sin inamovilidad de los comandantes en jefe. O sea, con lo que se hizo hasta el 2005. ¿Por qué? Porque no se supo calibrar, ¿no?, cuáles eran los cambios que la sociedad chilena estaba dispuesta a aprobar. Bueno, pero eso... Y se tiró el tejo pasado, el tejo se salió de la cancha. Bueno, pero ¿qué capacidad tenemos de, si es que eventualmente se da una oportunidad, de haber aprendido las lecciones que tú has descrito aquí en muy corto tiempo, en un resumen, pero que abarcan 30 años? Sí. Eso yo me dedico a escribirlo, por eso lo tengo bien presente en un artículo que yo semanalmente publico en el blog de cooperativa que me permite hacerlo. Discúlpame la referencia. No, pero por supuesto. Sí. Yo no veo que haya madurado las condiciones para el acuerdo necesario. No ha madurado. Porque aquí hubo dos o tres grandes interlocutores. El Partido Socialista fue un interlocutor. Ese es nuestro orgullo, ¿no? Se habló incluso del eje socialista de C para sostener la concertación durante sus dificultades hasta el 2010. Bueno, nosotros hemos logrado sostener la estantería. Con dificultades, pero ahí está. La democracia cristiana se debilitó enormemente, ¿no? Es un problema en el país que un partido de tanta tradición, que influyó tanto, se haya debilitado como la S se ha debilitado. Y en la derecha, el problema es más grave, porque la UDI imita a los republicanos, ¿no? Uno tiene un presidente de la UDI que tiene una retórica desaforada. Entonces, claro, él en privado, yo entiendo por la experiencia de la UDI, por su larga tradición de partido, entiende ese partido que tiene que entenderse para poder avanzar. Pero tiene una retórica pública que lo hace muy difícil. Porque compite con los republicanos, no quiere perder el espacio político que tuvo. Pero le salió un competidor muy complejo, ¿no?, que propone fórmulas simples, fáciles. Y entonces una parte del electorado está dispuesta a aceptar eso. No quiere lo complejo. Dice, por ejemplo, de lo que yo estoy hablando, muchos dirían, pues ya está hablando este gallo, ¿no? A mí muchas veces me ponen, ya, jubílate, me ponen en el Facebook y en la red, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Cabréate, me dicen. O sea, no, hay una parte de la ciudadanía que no quiere interlocutar más allá de lo inmediato, del paso siguiente, de las consecuencias que trae lo que estamos haciendo hoy. Por eso que la situación no es tan simple. No se ha madurado lo suficiente para poder restablecer una interlocución. ¿Y tú? Que tenga el ancho, ¿no? Porque esto tiene que tener el 60 o el 70%. Y la otra variable, Camila, de la elección es mirarla desde el otro lado, es decir, no desde el lado de los candidatos, sino que mirarla desde el lado del votante. Claro. Dice, tú dices una cosa que yo creo que la podrías probar con bastante facilidad, que el votante hoy día está buscando unas soluciones rápidas para los problemas y se ha invertido bastante en meter miedo, digamos, en general, como pasa siempre antes de las elecciones, digamos, y yo te voy a resolver el problema, qué sé yo, que haya. Pero uno va a la feria y le dicen, ¿y qué saco? Claro, si mañana tengo que ir a trabajar igual. Exactamente. Claro, es un dicho, pero no piensa que el trabajo puede ser más digno o menos digno, que puede sufrir un recorte de los recursos, que no va a tener organización sindical o que sí puede tenerla. O sea, no se piensa en las consecuencias posteriores. Y desde ese punto de vista, ¿cómo has visto tú a este gobierno del presidente Boric en esta lógica que tú describes de, posibilidades futuras? Mire, yo soy boricista, o sea, yo defiendo el esfuerzo que él ha hecho. Yo creo que él ha hecho un esfuerzo gigantesco para poder responder.
porque él también estaba más allá. Sí. Estaba más allá de lo que se podía hacer. Y ha tenido que aceptar el escenario que hay. Y ha trabajado en este escenario. Pero, lógico, una parte de la administración ha caído en el día a día, lógico. Hay cosas que... Por día a día tú dices, a ver, los problemas se resuelven uno a uno en el momento que se enfrentan. Claro, ¿no? claro. No hay una mirada larga. Se pierde la mirada larga. Se cae solo en lo inmediato. Pero el presidente yo creo que ha hecho un esfuerzo ejemplar para poder adaptarse al Chile que lo respaldó. Pero que no era el Chile que lo respaldó no pensaba exactamente lo que él pensaba. Sí. ¿Ah? Entonces, claro, él tenía que ser consecuente con ese Chile que lo respaldó, tenía que ser leal con la votación que recibió, con la ciudadanía que lo eligió, aunque él pensara distinto de esa misma ciudadanía. Esa fue su paradoja, ¿no? ¿Tú crees que él de alguna manera tuvo que hacer cosas para no necesariamente lo que quería hacer? Él tuvo que ajustarse, claro. Como bueno, toda la conducción económica. Ya. La conducción económica, sin duda, recoge esencialmente la experiencia de la antigua concertación, seamos francos, ¿no? Esta parte yo creo que al presidente no le va a gustar que yo lo diga, pero yo creo que se tuvo que ajustar a las posibilidades existentes. Uno de los temas más clave es la famosa discusión sobre el balance estructural. Sí. ¿Ah? Si uno gasta lo que no tiene. La concertación dejó una herencia aquí. Hay que gastar lo que se puede gastar, porque después los intereses te comen. Hoy día tú ya estás con el 40% de deuda y ya los intereses se empiezan a escapar. Ya te endeudas un poquito más y ya los intereses te van a escapar. Los intereses por el pago de la deuda. Sí. Entonces, eso lo aprendió la concertación, eso es muy clave. Yo decía que Lagos con Bachelet pudieron haber hecho la gratuidad de la educación. ¿Por qué? Porque Lagos, cuando instaló la regla del balance estructural, que la diseñó Marcel cuando era director de presupuesto, en ese momento Chile empezó a ahorrar por la bonanza del cobre, ¿no? Los ingresos, que eran muy generosos por el alto precio del cobre, permitieron ahorrar. Y ya había ahorro al final del gobierno de Lagos. Yo creo que Lagos ya pudo haberse embarcado en la idea de la gratuidad de la educación, porque ya el país tenía ahorros. Más ahorros tenía ya con Bachelet. Pero Bachelet tomó otro camino, también justo, ¿no? Que fue instalar la pensión básica solidaria, que también la propuso Marcel, debo decir, por eso que era mi candidato. También la propuso, yo soy testigo, ¿no?, de que el que diseñó la propuesta de la pensión básica solidaria fue Marcel, aunque no tenía responsabilidad en ese nuevo gobierno. Entonces, la concertación aprendió de que de que al no gastar más de la cuenta, bajaban los intereses. Al bajar los intereses, paradojalmente tenía más plata. Tenía más holgura fiscal porque no estabas ahogado por pagar la deuda. Y entonces ese manejo de la economía se aplicó en este gobierno porque había una deuda tremenda, porque veníamos de la pandemia, porque los ahorros se habían gastado. Y eso lo hizo Marcel, con el respaldo, como él dijo cuando se fue, con el respaldo siempre permanente y restricto del presidente Boris. Por eso él se tuvo que adaptar. Por eso que yo admiro su gestión como presidente de la República, como jefe de Estado. Él supo responder. Bueno, vamos a ver a la confianza de chilenos y chilenas que lo respaldaron. Vamos a ver cómo se dan las cosas en el futuro, porque efectivamente tú tienes razón, y yo creo que todos lo entienden así. Esta es una elección, probablemente una de las elecciones más, yo diría, sui generis. Sí, buen nombre. Sui generis que se ha producido. Y te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente. Tratando de decirnos un poquitito cuáles son las variables que intervienen en esto. Muchas gracias, Camila Salona. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos aquí mañana.